Hola, buenas tardes. Hacía ya bastante tiempo que he hecho el último vídeo y quería hoy dedicar un rato a subir un vídeo para que haya continuidad, más que nada. Y quería separarme un poco de lo que había estado hablando hasta ahora para centrarme en acontecimientos importantes en ese momento en el que lo habíamos dejado, que era la segunda década del siglo XX en España, ¿no? La situación de España durante la Primera Guerra Mundial, la gripe española, ¿no? Como todos esos acontecimientos de aquella época, una época muy turbulenta en lo social, de descomposición del régimen de la Restauración. Ya hablaremos también de la Guerra de Marruecos, que fue otra de las puntillas de ese régimen, pero hoy quería hacer una pequeña digresión para hablar de uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX. Me diréis, ¿y de qué acontecimiento estamos hablando? Bueno, pues una de las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, quizás la más importante tuvo muchas consecuencias importantes, entre otras la Segunda Guerra Mundial, que es una consecuencia de la primera, de las mal cerradas heridas de la primera, pero otra de las consecuencias fundamentales que no podemos pasar por alto es la Revolución Rusa. O sea, es un momento importantísimo en la historia de la humanidad. No solo porque sea el primer establecimiento de un Estado comunista en el mundo, ¿no? Sino porque es también el primer Estado totalitario de la historia. Y desde entonces la sombra del totalitarismo ha venido planeando sobre el mundo, ¿no? Es también el final de un imperio, de uno de los imperios tradicionales más importantes en la historia de Europa, como es el Imperio Ruso, pero el nacimiento de un nuevo imperio, que es el Imperio Soviético, no menos agresivo, no menos expansionista. Y luego para el pueblo ruso, que es un pueblo muy sufridor, yo creo que es una de las peores noticias para el pueblo ruso, ¿no? Porque desde 1900 hasta hoy no ha habido crecimiento demográfico en Rusia. O sea, ha habido tanta masacre, tantos millones han muerto, han sido asesinados, que no se aprecia crecimiento demográfico en Rusia. O sea, que es una barbaridad. ¿Vale? ¿Cuánta gente murió en el siglo XX en Rusia? Bueno, vamos a hablar un poquitín de esto. Un siglo que empezaba con bastante buen pie para Rusia, como acaba siendo un siglo absolutamente aterrador para ese pueblo, ¿no? Desde el siglo XIX Rusia había sido un imperio potentísimo, desde antes venía siendo una gran potencia a nivel europeo. A nivel europeo digo porque siempre estuvo metida en los asuntos europeos, Rusia. La proyección hacia Oriente, hacia Extremo Oriente, hacia Siberia, digamos es casi una consecuencia de ciertas derrotas que tiene Rusia en el campo occidental contra Gran Bretaña y Francia, principalmente la guerra de Crimea, a mediados del siglo XIX, que les impulsan a continuar su expansión hacia Oriente y hacia Extremo Oriente. Antes Rusia estaba más interesada en lo que son los Balcanes, la zona ortodoxa de la parte europea, incluso Turquía, quitarle territorios a Turquía. Luego ya se va a ir hacia Extremo Oriente, porque franceses e ingleses les expulsan de Europa, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Del Mar Negro, les expulsan del Mar Negro, les derrotan ahí, casi demuestran la escasa competencia del ejército ruso al enfrentarse a potencias más desarrolladas, más industrializadas como Francia e Inglaterra, y entonces Rusia se vuelca hacia un territorio donde ellos son superiores, ¿no? Que es en Oriente, sobre China, sobre Corea, sobre Japón. Luego se va a demostrar que tampoco son superiores a Japón, ¿eh? Pero bueno, en principio ellos creen que son superiores por allí. Sobre China seguro. Sobre Japón se va a demostrar que no. En 1861 se da un avance que no va a tener demasiado alcance en la historia de Rusia, como es
la emancipación de los siervos con el zar Alejandro II, 1861, ¿no? Es un poco un recorte del sistema feudal, pero en la práctica tiene poca trascendencia, ¿vale? Es un estado, sigue siendo durante todo el siglo XIX un estado muy anclado en el antiguo régimen, un estado muy inmovilista, autárquico, muy tradicionalista, feudal, sigue siendo una monarquía feudal, ¿no? Entonces está muy por detrás de los logros que están cosechando pues Francia, Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Se ha quedado muy atrás de lo que son los países más progresistas, un poco como España, pero todavía más que España, porque España ha tenido una revolución liberal. Rusia no ha tenido esa revolución liberal, está muy estancada. Entonces, bueno, eso le va a poner en una situación de gran inferioridad frente a sus competidores, a las otras potencias europeas. Si Rusia a principios del siglo XIX había derrotado a Napoleón, ya a finales del XIX, a principios del XX, ya no tiene ninguna capacidad para competir con Francia o con Inglaterra, ¿vale? Ya está en una situación muy precaria y muy débil ante los imperios occidentales. También en Oriente va a tener sus choques con los británicos en Afganistán. Los británicos, como están en todos lados, siempre tienes problemas con ellos. Pero el principal choque va a ser con los japoneses en Extremo Oriente. Cuando los rusos intenten una salida al Pacífico a través de Port Arthur para intentar controlar todos aquellos puertos de aquella zona y convertirse en la potencia dominante en Extremo Oriente, Japón va a decir no, aquí los que mandamos somos nosotros. Japón ya había tenido sus guerras con China, sobre Corea también para imponer su supremacía. Era un estado, Japón, que se había industrializado muy rápidamente a finales del siglo XIX, desde la Revolución Meiji en 1868, pero sobre todo desde 1890, Japón experimenta una rápida industrialización, lo que supone también una gran carrera armamentística que les convierte en una potencia de primer orden. Además, una potencia de primer orden que simpatiza todavía en aquella época con Gran Bretaña, que les van a utilizar un poco de matones en esa zona para frenar a los imperios que a Gran Bretaña les son molestos, como es Rusia. Y bueno, el intento de Rusia de hacerse fuerte en Vladivostok y Port Arthur va a desatar una guerra con Japón. Una guerra que Rusia va a perder, 1904-1905. Japón se va a demostrar como la gran potencia del Extremo Oriente, mucho más que China. Va a demostrar que es superior en el campo de batalla a Rusia, precisamente porque es técnicamente superior, porque tiene mejor armamento, porque tiene mejor logística, porque tiene mejor organización militar, y un poco Rusia pues va a quedar a los pies de los caballos, ¿no? Le han batido en Occidente, ahora le derrotan en Oriente. Pues imaginaos, a pesar de que es un enorme estado, quizás ese sea uno de sus problemas, porque tiene mucha dificultad a la hora de movilizarse y a la hora de organizarse de cara a la guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues en 1905 Rusia reconoce su derrota, es zar Nicolás II, y como consecuencia de esa guerra va a haber una revolución en 1905, que es la primera revolución rusa del siglo XX, que es un poco un intento de modernización de Rusia. Hay elementos del ejército, hay elementos burgueses, hay elementos un poco que quieren modernizar Rusia frente a la monarquía inmovilista de los Romanov, y el zar reconoce una Duma, una especie de parlamento representativo de la sociedad, pero no va a tener lo va a controlar el zar y no va a tener especial trascendencia, ¿no? Porque va a estar muy coartado en sus poderes. De tal manera que la revolución de 1905, aunque se inicia con unas expectativas muy optimistas,
al final no es una gran reforma del Estado ruso, ¿vale? Que sigue estado anclado en, en un mundo autárquico, feudal y muy atrasado respecto a las potencias europeas, ¿vale? Vale, los años que siguen a 1905 son años, pues, de tensiones militares con Alemania, sobre todo. Alemania se está convirtiendo en la principal potencia mundial, la principal potencia de Europa, terrestre seguro, y la principal potencia mundial. Ya en la segunda década del siglo XX, Alemania va a empezar a desarrollar una poderosa flota de guerra que va a asustar a los ingleses. El caso es que, bueno, se produce el asesinato del heredero austrohúngaro, se desencadenan las distintas declaraciones de guerra, estalla la guerra, y Rusia, en esa guerra, que es el frente oriental contra Alemania, en esa frontera, bueno, hay que tener en cuenta que Rusia se extiende mucho más de lo que se extiende ahora. También Alemania se extendía. Ten en cuenta que tenían Polonia, que tenían todos los estados bálticos, que tenían Bielorrusia, toda una serie, Ucrania, toda una serie de países que hoy en día son independientes, que cuando aquello formaban parte del imperio ruso y también del imperio alemán. Polonia y otras zonas estaban dentro de lo que es el imperio alemán. Checoslovaquia, de lo que después fue Checoslovaquia, la República Checa, todo eso estaba en poder de Alemania. Ese era el frente oriental y ahí es donde Rusia peleó con Alemania hasta 1917. Como ocurrió después en la Segunda Guerra Mundial, la reacción rusa, la reacción militar rusa fue torpe, fue lenta, estaba inferiormente armada que Alemania, tenía peor armamento que los alemanes y pues Rusia mandaba a los contingentes de jóvenes a la batalla a que les masacraran prácticamente, porque allí los alemanes con ametralladoras y todo, y los rusos pues a caballo iban. Entonces allí aquello fue una carnicería de rusos. Claro, fue tan devastadora la guerra en Rusia que en 1917 ya la gente no podía más. Era necesario acabar con la guerra a cualquier precio. Y se preparaba una nueva revolución, se preparaba una nueva reacción contra ese zarismo que utilizaban los rusos casi como carne de cañón, ¿no? Para solventar sus querellas con Alemania o con los países occidentales, ¿no? De Centro Europa y occidentales. En esta guerra recordemos que Rusia luchaba aliada con Gran Bretaña y Francia. Pero eso no quita para que fuese una guerra prácticamente en el oriente de Europa, una guerra Alemania-Rusia, porque por allí no se vieron soldados franceses ni ingleses. Eso están en el frente occidental. La revolución estalla en febrero de 1917, la primera revolución. ¿Y es una revolución liberal? No es una revolución soviética todavía, no es una revolución comunista. ¿Qué consigue la revolución liberal? Bueno, la revolución liberal quiere acabar con el zarismo, lo consiguen que el zar Nicolás II abdique, Rusia se convierte en una república, la gente, bueno, se produce el levantamiento del pueblo en San Petersburgo, Rusia se convierte en una república, se alcanzan una serie de gobiernos democráticos votados por el pueblo. En principio, el primer, digamos, presidente va a ser un antiguo, bueno, un noble, el príncipe Lubov, y después de este, un socialista, Kerensky, que van a intentar una serie de reformas, pero que van a resultar muy lentas y no van a satisfacer realmente al pueblo ruso, al campesinado, básicamente, porque es principalmente un pueblo que es un pueblo campesino. Ya casi no hay clase obrera en Rusia. Por eso luego resultó muy chocante que la primera revolución socialista tuviese lugar en un país donde no había clase obrera. Eso fue una de las cosas más chocantes de la revolución rusa de octubre. Durante todo este año, como ya digo, las reformas no satisfacen al pueblo ruso y lo más importante de todo, el gobierno reformista de Kerensky no termina con la guerra.
que era, digamos, la principal de las aspiraciones del pueblo ruso. La guerra continúa, continúan los miles, cientos de miles de muertos en el frente con Alemania, no hay realmente avances, no se ven cambios, entonces la desesperación es absoluta. Y Alemania parece que inteligentemente libera a un prisionero ruso que había intentado divulgar su revolución en Alemania, que es un país donde sí que había una potente clase obrera, porque es un país muy industrializado. Allí llegó un revolucionario ruso llamado Vladimir Ilich Lenin, que fue encarcelado por las autoridades alemanas. Pero cuando se produce todo este descontento en Rusia, los alemanes muy inteligentemente liberan a Lenin y le meten un tren y le mandan a Rusia para que revuelva allí. Y la verdad es que la jugada le sale muy bien. La jugada le sale estupendamente, porque Lenin, una vez en Rusia, un poco enciende los ánimos contra la República Rusa, contra la República Democrática, gobernada por Kerensky en esos momentos, y en octubre de ese año se produce otra revuelta, otra revolución, la segunda revolución de 1917, que es la revolución de octubre. Es la revolución de los bolcheviques, ¿vale? Y se organizan en soviets, que son así como organizaciones obreras para promover y defender la revolución, ¿no? Los soviets toman el Palacio de Invierno de los zares, que insisto, habían abdicado ya no eran zares, capturan a Nicolás II, a toda su familia, toman el Palacio de Invierno, desatan una durísima represión contra los antiguos zaristas, contra los defensores del régimen democrático de Kerensky, que son socialistas, recordémoslos, eran socialistas, y a la familia de los zares los fusilan a todos y desatan una terrible represión contra todos los que se opongan a la revolución soviética, ¿no? También empieza una guerra civil, 1917, después de la revolución, empieza una guerra civil que va a prolongarse hasta 1921. No se sabe los millones de muertos que le costó a Rusia, costó millones de muertos. A veces se habla de 10 millones, bueno, pueden ser 10 millones, que se le atribuyen a Lenin, una terrible represión, una terrible caza de brujas de todo el que fuese liberal o zarista, clerical, contrarrevolucionario, etc. Una terrible represión que no nos podemos ni imaginar, ¿no? Y luego las medidas económicas que implanta Lenin en el sentido comunista, apropiación de los medios de producción por parte del campesinado, de las fábricas, nacionalización de la banca, ocupación de las fincas, digamos de todo lo que era el mundo rural, van a tener unas consecuencias desastrosas en la economía y va a cundir el hambre. De tal manera que digamos que las reformas socialistas o comunistas de Lenin van a ser un absoluto despropósito, que van a hacer que Lenin, antes de su muerte en 1924, tenga que implantar una reforma económica de todo llamada la NEP, que es una liberalización controlada, medida, recortada, en cierta manera, liberalización de la economía rusa para un poco salir de ese hoyo, porque si no, la hambruna habría continuado y los millones de muertos pues habrían aumentado, ¿no? La revolución rusa, pues bueno, al final fue un golpe de estado contra un gobierno legítimamente elegido. No nos olvidemos de eso, ¿eh? Lenin, en la segunda revolución, no es ese momento romántico y glorioso del pueblo levantándose contra sus opresores, contra los zares. No, los zares ya habían abdicado a principios de año. Es el golpe de estado de Lenin contra el gobierno de la República Democrática Rusa, de la República Rusa.
¿vale? Que es una república democrática, una república cuyo gobierno ha sido elegido democráticamente. Y Lenin después va a hacer una constitución a su medida, según sus intereses, va a convocar unas elecciones en las que van a ganar otra vez los socialistas, lo que va a suponer que los bolcheviques van a, creo que es en 1918 o 19, van a prohibir el Partido Socialista. Aquellos que dicen que Lenin está actuando como un tirano van a acabar mal, van a acabar o fusilados o en psiquiátricos, que es una medida muy curiosa que utilizan los comunistas con los que les llevan la contraria, que es meterlos en psiquiátricos. ¿Cómo me pueden llevar la contraria a mí, que yo que tengo la verdad absoluta? ¿Cómo puede venir un tío y decirme que estoy confundido? Pues nada, al psiquiátrico. Es lo que hacían, ¿vale? Los que se manifiestan contra la revolución bolchevique acaban fusilados o en psiquiátricos. Y desde los años 20, desde que Lenin gana la guerra, con la ayuda de Trotsky, que es otro de los revolucionarios, especialmente útil para Lenin porque va a ser el que va a crear el ejército rojo, va a ser un poco el artífice del ejército rojo, que luego va a luchar contra los nazis, en un primer momento de una manera calamitosa, luego se va a recuperar. Pero Trotsky luego va a ser también otro de las cabezas de turco de Stalin, porque cuando Stalin llega al poder, a la muerte de Lenin, no le van a gustar a aquellos que le hacen sombra y se los va a cargar a todos. Aparte de 20 millones de rusos, 24 millones que mató Stalin, va a matar a todos los altos cargos del ejército, a todos los miembros del Partido Comunista que le sean incómodos, y por supuesto a Trotsky, que era igual el que le hacía una oposición más abierta, ¿no? Más evidente. Trotsky. Y bueno, pero eso ya es otra historia. Yo quería centrarme aquí en las revoluciones rusas, puntualizar que la Revolución de Octubre es un golpe de Estado contra un Estado democrático, que era la República Rusa, que los zares ya no tenían poder en octubre de 1917, que los hace fusilar Lenin a ellos y a toda su familia, a las hijas, algunas de ellas menores de edad, los hace fusilar casi de una manera revanchista, como diciendo, mira, vosotros habéis estado oprimiendo al pueblo ruso durante siglos, como si Anastasia hubiese estado en el siglo XIV en Rusia, ¿no? Habéis estado oprimiendo al pueblo ruso y ahora yo me lo cobro así, ¿no? Y os fusilo. Lo que no las harían antes esas niñas, los bolcheviques, que el el pelotón de fusilamiento que las mató estaba completamente borracho. Lo que no les harían antes esas niñas. En cualquier caso, bueno, pues la historia es así, la barbarie del ser humano es así, y ahí da comienzo la andadura histórica de un Estado, uno de los más poderosos del siglo XX, de los más influyentes, de los que van a marcar sobre todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, porque se van a crear dos bloques, recordad la Guerra Fría, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Esa competición continua entre esos dos mundos que va a tener como resultado el triunfo del bloque capitalista, la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética a continuación, que bueno, no llega a tener un siglo de existencia, pero en las décadas que tuvo de existencia, pues se llevó por delante a 30 o 40 millones de rusos y creó algunas de las situaciones más escandalosas y pesadillescas del siglo XX. Solo hay que leer un poco sobre los gulags, sobre la represión de Stalin, sobre las actuaciones de Stalin en Ucrania, el humor, que es la hambruna que provocó Stalin en Ucrania, 5 millones de muertos, las madres comiéndose los cadáveres de los hijos, del hambre que tenían, los hijos que habían muerto de hambre. Bueno, esa maravilla la provocó Stalin en Ucrania. Así que no os extrañéis si los ucranianos no les caen muy bien los rusos. Que al final los rusos, pues bueno, ¿qué culpa tienen?
lo hizo el simpático de Stalin, ¿no? Que, bueno, ha sido uno de los personajes... Ahora se está diciendo que es el segundo mayor genocida de la historia de la humanidad. Stalin. Con unos 30 millones de muertos. Bueno, los millones de muertos del comunismo son flotantes. Porque cuanto más se estudia, más se sacan. Entonces, a Stalin se le atribuyen, pues yo que sé, entre 20 y 30. Pero betas, igual son 40. No sabemos. Porque el mayor asesino de la historia de la humanidad no fue Gengis Khan, que mató también unos cuantos, ¿eh? Fue Mao Zedong, que fue el dictador comunista chino. Pero claro, en China los muertos como que, bueno, como hay tantos, pues como que no importan mucho, ¿no? Pero se está hablando que en el gran salto adelante, Mao pudo matar unos 60 millones de chinos. Muchos de ellos de hambre. Que no está mal. Matar de hambre a alguien es una manera muy cruel de matar a alguien. Pero ya solo entre Stalin y Mao, pues imaginaos, casi 100 millones de muertos. Más todos los que vinieron después de otras dictaduras de esa índole y de otras dictaduras del siglo XX, no todas comunistas, muchas de ellas también dictaduras militares, dictaduras fascistas, dictaduras de derechas, que no llegan a la mitad de los muertos que mató Stalin, ¿eh? Pero bueno, en fin, no vamos a hablar ahora de muertos. Para el próximo vídeo voy a continuar con la guerra de Marruecos en España, pero ahora nos hemos colocado un poco en la situación del mundo en 1920. Va a tener un impacto importante en la revolución rusa en España. Va a haber una revuelta de gran alcance en España también en 1917 como consecuencia de lo ocurrido en Rusia, pero todo eso lo voy a hablar en el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.